Te confieso que nos ha llevado años venir batallando en este espacio para transmitir una idea. Y no hemos sido eficientes, la verdad, no hemos sido capaces de transmitir realmente la idea en profundidad para que la idea se corporice. Y hay un rechazo natural, generalizado entre todos ustedes sobre el propósito de mis ideas, o de mis modestas ideas, o de nuestras modestas ideas. Pero no hay mejor forma que forzar el pensamiento, o sea, forzar la inspiración, obligarse a buscar alternativas para poder ser más evidente, más clarificador, más concreto. Y no es fácil encontrar un camino. Cuando uno está en una turbulencia donde todo es adverso, donde todos son inconvenientes, y uno percibe que hay una posibilidad, o sea, una alternativa, un posible camino, ese puede ser el que nos conduzca al objetivo fundamental que tenemos. Y claro, el objetivo fundamental es que salir de esta inercia, de este momento tan aciago que atraviesa la humanidad y que nosotros en Latinoamérica, en nuestros países, nos ha golpeado duro, porque la adversidad de los problemas, la corrupción y la delincuencia de nuestros gobernantes y de nuestros hombres de negocios, de nuestros empresarios, en fin, se ha confabulado toda una fuerza que nos ha llevado a un sosiego, a una emergencia como es la que estamos en este momento. Y es difícil encontrar una alternativa para salir de ello. Pero fíjense, no porque todo nos ha sido adverso, nosotros hemos cejado de la lucha. Yo tengo la fortuna que hablo más o menos con unas 200 personas permanentemente, de todo este grupo que somos nosotros 80 y tantos mil. 250 personas, yo por semana me comunico con ellos. Y a veces me paso horas hablando, a veces los saludo, les mando un abrazo, a veces les pregunto cómo están, me nutren información, o sea, yo estoy como si estuviera viviendo en los lugares, tanto sea en México como en Argentina, como en Perú, como en Colombia. O sea, tengo gente que afortunadamente me ayuda en esto que estoy modestamente haciendo todos los días. A lo mejor sin destino, sin futuro, pero lo hago con cariño, con amor, con entrega, con pasión. Y claro, estos 200 personas que se comunican todos los días me nutren de cosas y me hablan de sus frustraciones. Me hablan de su resentimiento, de su fracaso. Ayer, por ejemplo, me contaba un amigo muy querido, que lo tengo mentalizado para un gran propósito futuro, si es que se nos da la oportunidad. Me decía, vea Abel, vea Reynoso, yo llevo 4 fracasos rotundos. No me puedo recomponer cada vez que salgo un poco, me viene la derrota, me viene el exterminio de todos mis esfuerzos. Y aquí murieron mis padres y yo no... Entonces yo le dije, bueno, ¿ha intentado alguna cosa nueva? Y me dijo, aquí tengo yo mi mundo, mi vida. He puesto todo mi esfuerzo durante largos años y los míos, mis antepasados también. No me puedo yo pensar en otra cosa. O sea, porque yo le hablaba de que había que renovarse, porque esa es la idea. Pero no es fácil tampoco entenderlo. Y para uno que está, vamos a decir, en el frente de batalla, no es fácil tampoco encontrar una sugerencia para ayudarle a los compañeros, a los amigos, que están desesperados muchos desesperados. Pero siempre, sin embargo, cuando uno está hurgando en la mollera, o sea, buscando alguna alternativa, siempre hay algo nuevo. Porque uno sabe cuál es la salida, o sea, cuál sería, no diríamos lo sublime, pero la salida, o sea, la única alternativa que hay. Y rebusca y abrevan la historia, abrevan las experiencias de la gente que uno conoció, en los libros que ha leído, los pocos libros, los muchos, en la vida de los que triunfaron, los grandes fracasos de los grandes hombres.
todas son enseñanzas que uno se va nutriendo, todo lo necesita. O sea, el que está al frente de una tribuna, como en este caso, necesita todos los días potenciar sus ideas, porque si no, no sirve, si no, no iba a tener 80.000 personas que estuvieran como, digamos, amigos, compañeros de viaje. Y muchos por los comentarios están satisfechos por nuestro recíproco encuentro, porque yo abrevo de ustedes y a mí alimentan mis ideas y cosas. Entonces, hoy les traigo una buena noticia, porque creo que he encontrado, o que hemos encontrado entre todos, un punto de referencia que puede potenciar nuestras inquietudes, nuestras ideales y nuestras posibilidades, porque podés tener ideales y si no hay posibilidades o no hay posibilidades de generar esas posibilidades, de nada vale la idea. O sea, una idea, un potencial se fundamenta en una posibilidad cierta, concreta. De lo contrario es una arrumaco, es una fantasía, una ilusión, una ingenuidad. Y te traigo esa inquietud hoy porque la remembranza o la rememoranza de hechos extraordinarios pueden ayudarnos. Vas a ver que sí. Y tanto prolegómeno viejo, dirás seguramente, para decirlo lo que nos decís siempre, que hay que dolarizar, que hay que meter preso a los corruptos, que hay que escuchar a López Obrador y que hay que no perder la esperanza. No. Hoy te traigo algo, porque solamente una referencia firme que existe o que existió te puede decir, este tipo tiene alguna idea que tiene. O sea, quiero que, no que me des a mí la razón la razón que me des no me va a hacer mejor o peor, sino que te va a servir, que te pueda servir. Entonces dije yo, somos una colonia, estamos colonizados sí o sí, te guste o no te guste. O sea, somos una colonia, todo el continente es una gran colonia. Y la metrópoli, nosotros sí sabemos quién es la metrópoli, que son los dueños de los poderes hegemónicos, corporativos, financieros, nucleares, estructurales, las potencias. Antes teníamos nosotros en América una sola metrópoli, el rey de España, o sea, la corona imperial española que dominaba todo el continente. Eso se acabó, pero nosotros éramos colonia y teníamos, como tenemos el banco ahora, el Fondo Monetario, los veedores que vienen a consultar con nuestros ministros de Economía, los embajadores, que eran los veedores, los adelantados, todos los que tenían, y tenemos de gobierno, de presidente, un virrey. Ese virrey no puede tener una sola idea si no consulta con la metrópoli o con los poderes que representan indirectamente, pero son directos, de la metrópoli. O sea, ninguno de nuestros presidentes, de nuestros gobernantes, pueden decir, bueno, voy a hacer esta obra pública, porque no tiene medio, porque no tiene financiamiento, porque en fin, se han encargado de que no exista eso. Entonces, o sea, negar que somos una colonia es una ingenuidad hoy. Ahora bien, en 1790, 1880, también éramos una colonia. O sea, fuimos una colonia 300, 400 años. Nosotros sabemos lo que es una colonia. Ahora bien, ponete en la mentalidad que estábamos colonizados en 1800, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Aceptás esos o no? Estamos más o menos, ha avanzado la ciencia, las tecnologías, han avanzado las velocidades, en fin, el progreso, pero en el fondo el contenido es exactamente el mismo. O sea, nosotros cuando éramos colonia, ¿sabés la historia? ¿Qué tal la voy a contar? Bueno, ahí empieza la historia para que puedas puedas relacionar este relato,
este video con tu realidad actual. Por lo tanto, las ignominias, las injusticias, el maltrato, la sumisión, el castigo, o sea, toda la barbarie que hoy está soportando nuestros países, en el tiempo de la colonia era igual o peor. Quizá hoy, porque estamos más avispados, porque estamos más ilustrados, porque tenemos mayor conocimiento, porque tenemos mayor cantidad de información, sintamos con mayor presión. Pero cuando la colonia estaba en pleno vigor, en el año 1700, fueron 300 y pico de años coloniales, del yugo del imperio, del yugo de los reyes, de las reinas, de las invasiones, de los ejércitos que nos sometían, que nos torturaban. Tenés referencia, Tupac Amaru, y cómo terminó, por rebelión. Es decir, no ocurre nada extraño que ya no tengamos referencia nosotros. Todo es lo mismo. No podía tener ninguna iniciativa si no venía. Y las leyes que había, porque había leyes, las leyes de India y todo eso, pues se ventilaban allá en la metrópoli. No en Sevilla o en Madrid, o sea, nosotros no podíamos imponerle nada a ese poder imperial. Pero ¿qué pasó? El descontento entre nosotros, en toda Latinoamérica, o sea, los criollos, los que hoy son nuestros patriotas, que lucharon por la independencia, por la libertad, o sea, todos los patriotas nuestros, y te lo voy a enumerar algunos. ¿Qué no eran sino Belgrano, Moreno, Monteagudo, San Martín, Güemes, los López, en fin, todos los líderes nuestros héroes patrios, los Carreras en Chile, los Morazán en Centroamérica, Bolívar y Miranda en la Gran Colombia, el cura Hidalgo, el cura Morelos y tantos otros patriotas, quienes no eran sino nuestros patriotas que iniciaron la resistencia contra la colonia, contra el colonialista, desde la colonia contra el colonialista. Era lo mismo. Entonces estábamos sometidos y nuestros héroes fueron los que fueron primero generando ideas, pero esa lucha duró 100 años. O sea, la lucha de la resistencia, es lindo tenerlo presente esto, contra el imperialismo de la metrópoli, duró 100 años de lucha, y guerras, y asesinatos, y despojos, y se llevaban todo, y nos sometían a todo. Sin embargo, se dieron cuenta nuestros líderes, o sea, nuestros patriotas de hoy, se dieron cuenta, Miranda, Monteagudo, Alvear, San Martín, Morelos, Hidalgo, los Carrera, O'Higgins, en fin, los representantes de la Gran Colombia, todos se dieron cuenta de que no había forma de poder siquiera permanecer en una lucha honesta frente al arrollador y avasallante poder del imperio. Entonces, ¿qué hicieron? Yo te pregunto, porque esto es una cosa que nos puede ilustrar ahora, porque en esta situación no es igual. Históricamente las cosas no se dan igual, pero es muy parecida la situación aquella a la actual. Buscaron socios. Ese fue el trabajo de Francisco Miranda, buscar socios para enfrentar al imperialismo. Ese fue el trabajo de Monteagudo, ese fue el trabajo de Belgrano. Belgrano era un gran negociador, el argentino. Belgrano, ese fue el negocio de Moreno. O sea, nuestros patriotas, lo primero que pensaron, después de que quisieron resistir por años y vieron el golpe y la violencia con que respondía el imperio, buscaron hacerse socios. O sea, buscaron financiamiento, por decirlo en palabras actuales. Buscaron financiamiento y potencias que
pudieran asociarse y enfrentar al imperio. Y con eso lograron la independencia de nuestro continente. En la Argentina, en Chile, en Colombia, en Paraguay, todo el continente. Porque tuvieron la viveza, la inteligencia, la perspicacia, la inspiración de buscar asociados para su empresa. O sea, vendieron la idea y se asociaron. Se asociaron con los que los financiaron. Si no te sirve esta idea, no me vas a entender nunca lo que yo te puedo poder transmitir acá. Que hagamos lo mismo, no te diría que hay que hacer lo mismo. Hoy hemos aprendido y estamos nosotros con mucho más capacidades. Y sobre todo tenemos gente muy capaz dentro de todos los nuestros. Ahí tenés uno, por ejemplo, que es López Obrador. Entre los nuestros, fíjate cómo el hombre está enfrentando los poderes hegemónicos que lo tenía la México del cogote. Y fíjate cómo está el hombre saliendo adelante. Difícil, porque está solo él. Él no tiene otro que en el continente pueda estar a su nivel, a su altura. Entonces, yo quería traerte esta reflexión hoy. Yo entiendo que mis compañeros, mis amigos, compañeros de viaje, de ruta, no hayan entendido mi mensaje, porque quizás me ha faltado a mí la didáctica del convencimiento. O sea, no le he mostrado ejemplos suficientes como para que sean redentores o que determinen que hay otra vía, hay otra posibilidad. Muchos, no diría tontos, porque no hay nadie tonto, sino que tienen otras ideas y que son respetadas. Creen que yo soy un entregador, que porque vivo en Norteamérica, No, porque yo he tenido la fortuna de conocer mucha gente que sabe mucho. Y no es que me han convencido, sino que he sacado conclusiones. Y me he ocupado, nos hemos ocupado, de hurgar en la historia para ver, cuando hubo situaciones parecidas en algunos lugares del mundo, cómo los patriotas de esas zonas, te puedo hablar de Mandela, te puedo hablar de Luther King, te puedo hablar de los que fueran, cómo hicieron, porque hoy, por ejemplo, si nosotros quisiéramos liberarnos de este colonialismo, no hay forma. No es que porque tu resistencia y que me insultes a mí, por ejemplo, o que te sientas impotente porque te das cuenta que fracasaste una vez, fracasaste dos veces y vas a seguir fracasando porque no hay posibilidad que haya un cambio. O sea, de eso ya lo habrás aprendido. No lo vas a cambiar con los parámetros porque todo se repite. O sea, se repiten los corruptos, se repiten los entregados, se repiten los comprados, se repiten los vendidos, todo se repite, entonces no hay forma de cambiarlo. Fíjate el país, por más leyes que concibas, por más leyes que ejecutes, que creas, las leyes son papel muerto cuando viene una decisión del imperio, de la metrópoli. Cuando hay una decisión de la metrópoli, vos podés tener las mejores leyes consensuadas. En la Argentina se consensuó una ley de controlar los medios de comunicación masiva que fue prolijísima, perfecta prácticamente. Una ley consensuada durante 5 años, la ley de los medios de difusión masiva. Se estuvo la ley del Congreso con una cautelar de una cabeza del imperio. Andás a ver quién es el imperio ahora. Sí, uno sabe, sí. Pararon la ley. Entonces cuando nosotros vemos ahora que se sacan los ojos para ocupar una banca en el Congreso para sacar leyes, te da risa, porque las leyes que van a sacar son leyes letra muerta. No van a poder cambiar nada.
porque lo han demostrado, porque la realidad te lo demuestra. Por más leyes del Congreso, aprobadas con bombos y platillos, con una tapa de un diario, te tiran la vida a la basura. Tenés que empezar de nuevo. O sea, lo hemos venido viendo por años. No es que estoy yo levantando un falso testimonio. No sirven las leyes, el Congreso. Solamente sirve el poder. Porque tenemos que enfrentar a un poder. O sea, el poder colonial español era un poder. Y solamente lo pudieron redimir poderes de la misma medida. Y en aquellos tiempos eran guerras, y las guerras fueron financiadas por los ingleses y por los varios países de América, Alemania incluso intervino, Holanda, en fin, pero los que financiaron más el operativo contra el imperialismo español fueron los ingleses. Es la única forma que pudieron formar ejércitos, conseguir armamento, movilizar tropas, poner, en fin, todo lo que se requirió. Y así se logró el cambio. Ahora bien, como uno ha sido testigo de la lucha, uno ha visto en el campo de batalla lo que ha sucedido. Fíjense, en los últimos 50, 60 años nosotros hemos estado en pie de lucha. Cada cual de su manera de ser, con sus capacidades o con su inspiración o con sus ideales. Pero desde 1950, 55, que terminó la Segunda Guerra Mundial, se volvió a colonizar esto, pues ya con plenitud. Y ha habido una resistencia empinada, una resistencia con guerrillas, con movimientos de todo orden, miles de sacrificios. Los que triunfaron en alguna guerrilla fueron una porción y los cercaron. Cuba triunfó en su revolución, pero la cercaron, o sea, no pudo exportar su revolución a ninguna parte, porque el socio que tenía, y él se consolidó la revolución porque tenía como socio a Rusia, si no, no se hubiera podido no se hubiera podido consolidar Fidel Castro. Pero lo cercaron, o sea, no le permitieron trasladar esa liberación al continente. Y lo intentaron, y quedaron miles tirados en el camino. O sea, nosotros tenemos 30.000 muertos en la lucha buscando la liberación, contra el colonialismo. Y no funcionó. Y después vino la pseudodemocracia, que ya conocen ustedes todo, que es un virreinato. O sea, se nos dio la concesión de ser virreyes, elegir nuestros virreyes. Pero el ordenamiento profundo, o sea, lo que había que hacer, a lo mejor ni siquiera te lo insinuaban, a lo mejor ni siquiera te mandaban un dirigente que te dijera, usted tiene que hacer esto, esto y esto, te lo condicionaban mediante dos medios. El financiero, por eso se hicieron de todos los poderes que generaban riqueza. Tomaron los poderes que generaban riqueza, quedó maniatado el país y todo el movimiento político. Y entonces tenían que obedecer, como hasta ahora, a la metrópoli, porque ellos regulaban la presión económica financiera. Y si había alguien que se resistía, financiaban, compraban a 4 o 5 generales y daban un golpe de Estado. ¿Qué pasó con Perón? Entonces, nosotros aprendimos todo eso. Y claro, es muy difícil de explicar todo esto en un video o en 10 videos. Nosotros venimos haciendo este trabajo hace mucho tiempo. Y sí, vamos avanzando lentamente, pero no hay forma. O sea, no se da cuenta, la gente no entiende esto. La gente cree que nos vamos a liberar así porque Dios es argentino o es mexicano o es colombiano o venezolano. Entonces todas las luchas son luchas imperiales y nosotros hoy tenemos el imperialismo dominando todo el continente y somos colonia y no les vamos a poder hacer una guerra
se intentó durante 50 años hacerle una guerra al imperialismo para dejar de ser colonia. Y ya ven el resultado. Murieron todos, o los metieron a la cárcel o los anularon. No, ese no es el camino. El camino es el que está haciendo López Obrador. Buscar asociación con el imperio. Pero no, el imperio no es Norteamérica, el imperio es el poder financiero del mundo, que es el que te inyecta economía. Cuando se les da la gana, te hacen de China una potencia. China era un país de tercer mundo, como nosotros, hace 50 años. ¿Qué pasó? Y los chinos fueron hábiles. Mao, que era tan violentamente comunista, abrió las puertas al imperio. Y el imperio fue y dijo, bueno, muy bien, vamos a hacer un acuerdo, Negoció Mao, y ahí tenés China. Entonces, no lo querés entender, y bueno, entonces, reflejate la historia, anda a buscar la historia, por qué lo dejó Argentina, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Brasil no, porque pero es lo mismo, el imperio portugués, y era lo mismo. Venezuela y todo lo que Centroamérica. Entonces, dejaron de ser colonia española y adquirimos la independencia. ¿Cuál independencia? Mirá la pobreza que hay. ¿Qué te parece? ¿Que esa pobreza se genera de manera espontánea? ¿Por qué no subieron todas las sociedades al unísono, sino subió una pequeña minoría al podio? Los demás quedaron marginados. Siguieron esclavizados como en el tiempo de la colonia. Entonces, creo que esto te va a servir, supongo. Y lamento decirte, hermano, que por más heroica que tu lucha sea, que la es, porque lo haces con el corazón y con el sentimiento, no va a prosperar. Si no cambias de mentalidad. Eso es lo que le transmitió Francisco de Miranda a todos los patriotas, que los reunió en la famosa logia Lautaro, que primero se creó en Cádiz y después la llevaron a Londres. Ellos, después se hizo en Buenos Aires y demás, pero lo originario fue en Inglaterra, que Miranda, que era el cerebro de todo lo que fue la emancipación de todo el continente del poderío imperial español, fue el ideólogo. Les dijo a los patriotas, a los patriotas que estaban en la lucha o que iban a ingresar a la lucha: solos nosotros no podemos, no nos vamos a vencer nunca. Habían pasado 300 y pico de años siendo colonia. Habían quedado en el camino todos los rebeldes habidos y por haber. Miles murieron queriendo enfrentar al poder colonial. Y, como te he planteado, el poder colonial era omnímodo, o sea, insensible. Se llevaban todo. Entonces, eso para nosotros tiene que ser una lección, tiene que ser un motivo de estudio, de análisis, de que los que modestamente te aportamos ideas, podamos intervenir para explicar estas cosas ya a un nivel de mayor frecuencia o de mayor posibilidades, porque estamos frente a una oportunidad monstruosa, pero si tenemos la mentalidad que hemos venido arrastrando en los últimos 60, 70 años, ahí tenés el resultado. O sea que yo no te hablo de nada, no te juzgo a nadie. Yo te digo que veas el resultado de la lucha. Yo estoy en este métier, en este tema, en esta causa, en este berretín, en este ideal, hace 70 años. O sea, no, a mí no me podés traer ninguna novedad que me vaya a sorprender en esto. Y al final de la lucha, porque yo estoy al final de la lucha, tengo que recorrer la historia. Porque si todas las realidades no son respondido, a ver si en la historia hay alguna referencia. Y ahí está, te la traje hoy, esta es la referencia.
los patriotas, todos nuestros patriotas que veneramos, hicieron lo que se viene diciendo en este espacio, qué sé yo, hace 10 años o más. Y en los libros está escrito hace 30, 40. Entonces, ¿te sirve? ¿Querés seguir resistiendo? ¿Qué has fracasado? ¿Que vas a fracasar? ¿Que todo va mal? Ahí tenés la explicación. Tu mentalidad tiene que cambiar, hermano. Y si no cambia tu mentalidad, no va a cambiar tu situación económica, ni social, ni cultural, ni política, ni nada. No va a cambiar. Y bueno, y ya para cerrar la ecuación del día, la única que nos queda es negociar, hermano. Sería el error más grande pensar de que si vas a la guerra vas a ganar. No vas a ganar. Te van a aplastar como nos han aplastado durante los últimos 50 años, nos han aplastado. Y los que se han resistido los han cercado. O sea, ¿te das cuenta? O sea, no necesitas mucha inteligencia para darte cuenta. Entonces ahora viene otra etapa, que es la nueva etapa que va a empezar en cualquier momento. Cuando los líderes nuestros se den cuenta y llamen a la gente que sabe, que esté concibiendo una alternativa realmente válida. No con delirio de que te vas a asociar con China, con los rusos. Continentalismo, lo dijo Perón hace 50 años. Perón era un enviado de la providencia, Perón era un espíritu superior que veía las cosas adelante 50 años. Unidos o dominados en el año 2000, lo dijo en 1950. 1950 Perón dijo, para el año 2000 nos verá unidos o dominados. Llegó el año 2000 y estábamos dominados. Entonces, Perón dijo hace 50, 60 años que lo único que venía para poder equilibrar los poderes era el continentalismo. Y a eso tenemos que tirarle nosotros. Uno se va a morir pronto, qué sé yo cuándo, pero quisiera uno por lo menos participar, porque es muy importante haber estado clarificado mucho tiempo. Quiere decir que algunas cosas debe tener uno en la cabeza, porque la realidad te están demostrando, ¿no? Ahora, si me llevas todo este contexto a tu problema personal, y no, ahí tenés razón vos, fracasado 2, 3 veces. Y esto está dirigido a alguien que especialmente anoche me decía que está cansado, que está harto y que la dolarización no lo va a resolver nada. Si te concentras en una cosa tan minúscula y no vas a entender cuando se te proponga una solución a nivel global, pues es muy difícil de entenderse. En fin, hermano, si esta referencia histórica no te sirve, está jodido hablar contigo. Está jodido hablar contigo y seguir haciendo videos. Yo espero que no que aceptes todo lo que se te dice acá, o que lo que conversamos o lo que exponemos, sino que te sirva para analizar, para estudiar la historia, para que veas que las cosas se han resuelto de otra manera y que nunca ha intervenido el problema personal en las grandes soluciones. Los problemas personales se realizan y se resuelven en casa o en el círculo que nosotros nos rodea. Y la visión de la gran solución es cuando se levanta la vista y se contempla el horizonte. Las soluciones vienen ahí, como grandes avalanchas, como grandes tsunamis, o la desgracia también. Los patriotas nuestros, fueron producto de 300 años de dominio del Imperio Español. Ahora estamos en apenas 70 y 80 años del dominio del nuevo imperialismo. No vamos a salir igual que los otros, pero los procedimientos tienen que ser bastante parecidos. Si no se entiende eso, vas a seguir perdiendo tiempo y lamentándote el resto de tu vida. Y no solamente tu presencia va a sufrir eso, sino los embates del error van a seguir sufriendo tus hijos y hasta tus nietos. Sos dueño de decidir.
Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Y no me guardes rencor.